Hola, mi nombre es David Convariza, estoy encargado en el proyecto de diccionario multilingüe de lenguas indígenas. Actualmente, bueno, en el diccionario pues pueden encontrar tablas, pueden encontrar sonidos, pueden encontrar imágenes, sobre todo de la comunidad Wayuu, la comunidad Tete, Barí y los Uwa. Nosotros, bueno, gracias a Cocrea y a sus inversiones, pues pudimos realizar este diccionario no solo con la ayuda del sector público, sino con el sector privado. Con ello hemos podido realizar no solo el trabajo digital de una herramienta digital, sino poder integrar a las comunidades y sobre todo realizar grupos focales para rescatar la parte sonora. Bueno, los invito a que se postulen, que apliquen a la convocatoria y bueno, que miren todos los recursos que están disponibles para ustedes. Muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy se han conectado a este nuevo encuentro que tenemos con ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es explicar cómo se diligencian el formato de presupuesto y cronograma. Nos acompaña el día de hoy Luisa Mejía, una persona encargada, experta en el tema de seguimiento en la dirección técnica de proyectos. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, Loren. Muchas gracias por la presentación. Bueno, sí. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Esto creo, Luisa, que es uno de los temas más importantes porque hay veces tienen que subsanar regularmente este requisito. Entonces, lo primero y para dar inicio a la presentación es decirle a todas las personas que se van a presentar que deben diligenciar este requisito en los formatos establecidos por COCREA. Entonces, iniciamos en la convocatoria 2022. Algo también que quiero señalar es que los formatos cambiaron, no son los mismos de las convocatorias pasadas, ni el del 22, ni el 21, ni el 2020. Estos son formatos muy distintos que los hemos pensado siempre en mejorar y mirar cómo se facilita el diligenciamiento de este requisito a todos los titulares. Adelante, Luisa. Gracias, Lorena. Así es. Vamos con estos formatos que se ajustaron. Esperamos sea de su agrado y de su entendimiento. No duden en preguntar en cualquier momento sobre algún tema puntual. Listo, entonces, bueno, esta presentación va a estar dividida en 4 ítems. Una es la estructura del cronograma, la estructura del presupuesto, los gastos no aceptables y gastos obligatorios que debemos tener en cuenta en el momento del desarrollo de nuestro formato, y algo nuevo que debemos tener súper presente son cuáles son las condiciones de auditoría para ciertos proyectos y con ciertos montos. Listo. Bueno, entonces para dar inicio, Luisa, quisiera que lo primero para todas las personas que nos están escuchando en este momento, puedas decirnos qué es y para qué sirve un cronograma y por qué COCREA lo está pidiendo. Listo, bueno, un cronograma es una programación detallada de nuestro proyecto. Debemos tener claro hacia dónde vamos, cuáles son las actividades, debemos tener claras nuestras metas y alcances en la ejecución de un proyecto, debemos tener claro cuánto tiempo se estimará el desarrollo de estas actividades para cumplir un objetivo general y llegar al mejor desarrollo de nuestro proyecto. Ok, Luisa, y entonces, bueno, cuéntanos los tips y cuál es el formato. Bueno, creo que es importante decirle a todas las personas que el formato que ahorita Luisa nos va a mostrar lo encuentran en los términos de referencia, o sea, en la convocatoria. Al final están todos los anexos y uno de esos anexos es presupuesto y cronograma. De presupuesto y cronograma es un solo archivo en Excel, sino con varias hojas, que ya Luisa ahorita nos va a explicar qué tips que hay que tener en cuenta y cuál es el formato. Bueno, es súper clave que un cronograma COCREA, ¿para qué lo necesita? COCREA necesita saber el tiempo estipulado que va a tardar en desarrollarse el proyecto. Esto con el fin de hacerle seguimiento posterior a estos proyectos que son avalados y llegar a una correcta ejecución y contar con todo el apoyo si el proyecto presenta algún ítem o algún
tema puntual, en este seguimiento vamos a levantar la mano y vamos a hacer un acompañamiento por parte de CoCrea. Entonces, como para esto es clave saber desde CoCrea cuánto se van a demorar sus proyectos, cuáles son las actividades, cuáles son los objetivos. Es súper importante tener un resumen de nuestro proyecto, un brief o resumen que nos permita identificar para dónde vamos y cuáles son nuestras tareas o actividades que debemos desarrollar para alcanzar el objetivo. Vamos a tener una lista de tareas pendientes, cuáles son nuestras tareas o actividades que nos permitan alcanzar nuestro objetivo específico. La idea es que manejemos no más de 5 objetivos específicos por proyecto. Identificar claro cuáles son nuestro alcance, nuestra meta, para que cada de estas actividades le destinemos un tiempo a desarrollar cada paso a paso para saber si estas actividades las podemos desarrollar de manera conjunta o las podemos desarrollar de manera separada hasta que no termine una actividad, no inicia la otra o podemos ir avanzando. Estos son todos las actividades que tenemos que tener claras en nuestro resumen para saber hacia dónde vamos y calcular el tiempo que tomará nuestro proyecto. Establecer dependencias, si de pronto tenemos ya un equipo de trabajo o tenemos personas que vamos a contratar por honorarios para que nos ayuden a desarrollar cada una de esas actividades. Y por último, vamos a desarrollar ya en un cronograma de tiempo nuestras actividades. Vamos a reflejar cada una de estas actividades con un tiempo específico para calcular el total del desarrollo de nuestro proyecto. Listo, Loren, no sé si te parece si vamos al cronograma. Loren. Sí, aquí estoy. Bueno, nos vas a contar entonces cuál es el formato del cronograma, pero mientras lo presentas, yo quiero dar un tip que nos hay que tener muy en cuenta, Luisa, para todas las personas que nos escuchan, es que el tiempo que pongan acá en el cronograma es el mismo que ponen y que deben diligenciar en la plataforma, ¿no? Porque hay veces que tenemos un tiempo en la plataforma, no sé, dura 10 meses y luego viene uno acá en el formato y ve diligenciado 12 o 5. Entonces es muy importante que estas dos informaciones concuerden perfectamente. Listo, Loren. Nosotros, exacto, este es el tiempo que debe ser para todo, tanto para el seguimiento como para la plataforma, como para nuestras actividades reales del proyecto. Vamos a contar con un instructivo. Vamos a empezar con un instructivo que es súper claro. Se lo recomiendo leer al detalle. A veces nos da pereza leer los instructivos. Por favor, pongámosle 10 minutos a leer esto antes de irse o diligenciar cada una de las hojas para que tengamos claro cuáles son las reglas de juego de estos formatos y así nos ayudan a entender cada una de estas casillas. Creo que cada una de las preguntas que a veces se hacen los titulares se responde en este instructivo. Está dividido por formato del cronograma, formato del presupuesto detallado, y cada una de las columnas está subrayada o en negrilla para que tengamos como esa alerta en los temas claves. Listo, entonces este es el formato del cronograma de la convocatoria 2022. Es súper importante que siempre diligenciemos todas las casillas, el título del proyecto, la duración en meses, que ya venimos de nuestro resumen del proyecto, tenemos claro cuánto va a durar nuestro proyecto o hacia qué le apuntamos. Entendemos que a veces hay dificultades en la ejecución, pero la idea es apuntarle a un número real sin superar los 36 meses, ¿no? Es súper clave. Importante tener nuestro resumen a la mano, tener un objetivo general, los objetivos específicos y nuestras metas. Acá es súper clave que identifiquemos y diligenciemos en nuestro objetivo general, diligenciemos el ideal de manera clara y concisa hacia dónde va o cuál es el objetivo de mi proyecto. Cada uno de este objetivo específico me permiten cumplir con mi objetivo general. Entonces lo debemos diligenciar de manera clara y concisa, no utilizando más de
4 líneas por objetivo específico. Nuestras metas, ¿qué queremos alcanzar con nuestro objetivo específico? Tenemos espacio para diligenciar cada una de las metas, si son 2 perfecto, si es una perfecto, si son 3 perfecto, pero siempre tenemos claro qué vamos a entregarle a CoCrea para que ellos en el seguimiento se den cuenta de que mi objetivo específico se cumplió. Esa es clave desarrollarlo acá. ¿Qué vamos a entregar de soporte, de alcance, personas capacitadas, personas formadas? Bueno, hay un millón de ejemplos que tenemos para darles, pero es siempre refiriéndonos a nuestro objetivo específico, cómo logramos alcanzarlo y cuál será la meta de este objetivo para mostrarle a CoCrea que ya lo hice, ya lo culminé, ya lo finalicé. ¿Cuáles son las actividades que yo tengo que desarrollar de manera puntual? Entonces, en esta actividad está el espacio para diligenciar cada una de las actividades. Generalmente se recomiendan 4 actividades. En este caso no son gastos, son actividades. Tenemos que hacer esa diferenciación porque los gastos los vamos a ver en el presupuesto. Pero ¿cuáles son las actividades que me permiten alcanzar mi objetivo específico? Si son actividades puntuales, son actividades generales, que va a realizar acompañamiento. Entonces, sugerimos que no sean más de 4 actividades que me permitan alcanzar mi objetivo específico. Entonces, vemos que es como un árbol. Empezamos en el objetivo general, el objetivo específico, mi meta de este objetivo, o mis 2 metas o 3 metas que tenga para reportar. Son temas reales que pueda reportar y nuestras actividades que me permitan ya la actividad puntual para desarrollar este objetivo específico. Esta actividad es la que les recomendaba al inicio, que debemos tener presente cuánto va a durar nuestra actividad y si esta se cruza con otra actividad, las puedo iniciar de manera paralela o debo esperar a que finalice una para iniciar la otra. Si finaliza una para iniciar la otra, entonces, y a lo largo de los meses que requiera su proyecto, en este caso pues dejamos 14 meses. Si usted requiere incluir más meses a su proyecto, simplemente es acá, insertar columnas y mantener el formato tal cual está o eliminarlas. Era súper importante que entendiéramos este entregable, esta meta, para después referirnos acá y decir, ok, mi meta fue X o Y, este es mi entregable. Ejemplo, fotos, actas, videos, productos, listas de asistencia, documentos, todo lo que se nos ocurra que sea entregable y descargable y que no requeramos de una plataforma, porque esto es súper importante, Loren, que la información debe reposar, si bien es confidencial, debe reposar en los archivos de CoCrea para cualquier seguimiento o auditoría posterior. Entonces, si son aplicaciones o páginas web, el link no sirve, perfecto, lo evidenciamos, pero requerimos un soporte para posteriormente descargar y archivar. Si la información es dueña del titular, este tipo de información debe ser descargable y guardable, y de manera que se pueda guardar por largos periodos y que el contenido no varíe en el momento de ejecución del proyecto. Entonces le recomendamos estos links que se puedan grabar o evidenciar de manera perdurable en el tiempo. Listo. Vamos hacia acá abajo. Acá simplemente nuestro árbol permite desarrollar nuestro objetivo 2, de igual manera nuestras actividades. La recomendación es que seamos súper claros y concisos en los objetivos, no superar más de 5 objetivos específicos. Si tenemos claro nuestro proyecto, no vamos a requerir más de 5 objetivos específicos para alcanzarlo. Listo. En actividades transversales, ¿a qué nos referimos con estas actividades? Loren, estas actividades son las que nos permiten hacer seguimiento o coordinación a todo nuestro proyecto, que están a lo largo de nuestros meses de ejecución del proyecto y que se van a mantener de manera periódica. Un coordinador, un director, una persona de contabilidad, si la requerimos a lo largo, una asesoría, si lo requerimos a lo largo. Este tipo de actividades van a estar a lo largo de nuestro proyecto, por eso se llaman transversales. Y están a lo largo de nuestro proyecto, entonces debemos señalarlas, las que estén y sean viables para la ejecución de nuestro proyecto.
Listo. No sé, Loren, si acá te surge alguna duda que le podamos colaborar No, estaba a todas las pensando, Lu, que la estructura es arriba, ponemos la información. Siempre, a veces se olvida porque estamos diligenciando la información en una plataforma y se nos olvida ahí poner donde tú tienes señalado la casilla que hay que poner esta información. Luego vienen objetivos con un objetivo específico, con sus objetivos, un objetivo general, luego el objetivo específico y sus actividades. Es importante, Luisa, que pongamos el objetivo específico, ¿verdad? Hay Sí, que señalarlo, no es poner objetivo 1, objetivo 2, sino escribirlo. correcto. Debemos diligenciar. Acá está el espacio para diligenciar. Perfecto. Y vemos que hay unas actividades que deben ser las que están directamente asociadas a ese objetivo y las transversales son las que están permanente en todo el proyecto. Correcto, Loren, es así. Es así Y cuando como... tenemos, digamos, una actividad que no está permanente en todo el proyecto, sino, por ejemplo, en dos actividades, en dos actividades, entonces la repito en la actividad 1 y en la actividad 2 o la pongo en transversal. Si yo requiero, te voy a poner un ejemplo súper sencillo, si yo requiero alguna persona, un profesor para capacitar o fomentar o realizar talleres, este docente o esta persona que me va a realizar los talleres, pues es acá, realizar, la actividad en sí es realizar talleres de formación. Y si acá voy a hacer con el cine, de pronto voy a apostarle a una convocatoria o a un musical y requiero también estos talleres, pues la repito acá, realizar talleres de formación. Puede que no sea la misma persona, pero ya sabemos que esta misma actividad, pese a que se repite, me aporta a cada uno. Acá es fomentar y acá puede ser capacitar. Me aporta al desarrollo de cada objetivo específico. No sé si te quedó claro. Clarísimo, sí. O sea, solamente las transversales es cuando sí está permanente. Cuando están en una u otra, pues la relaciono y ahí queda clarísimo. Siempre son actividades, realizar talleres de formación, pese a que se repiten, me aporta cada una de manera diferente, ya lo vamos a ver en el presupuesto, porque tiene un costo diferente a cada uno de mi objetivo específico. Ok, voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero me gustaría hacerla. Nosotros vemos que yo tengo el gasto y tengo unos meses. ¿Tengo que sombrear con colores o le pongo un punto, le pongo un asterisco? Ahí cuando estás en lo sombreado en amarillo, que entiendo que es el gasto, y el sombreado en amarillo que dice en el mes, significa que ese gasto va a ser en ese mes. Entonces, quisiera saber... Acá, Loren, te va a hacer un paréntesis. Acá nos estamos desarrollando nuestras actividades. Los gastos los vamos a ver en el presupuesto. Entonces, estamos acá con las actividades que se van a desarrollar en un periodo de tiempo. Es decir, que esta actividad, a ver si te entendí, iría en estos meses, y yo sombreo los meses que voy a requerir esta actividad, pero hasta que no termine esta actividad no puedo iniciar porque se complementan, dado caso, entonces esta sería en estos meses. O todo lo contrario, pueden iniciar en el mismo periodo de tiempo, porque no son indistintas. Me aclaras algo muy bien, Luisa, porque es importante señalar que aquí el sombreado es lo que se va a demorar en ejecutar la actividad, correcto, no en gastar la plata. Exacto, sí. O sea, aquí no hablamos de platas en ninguna momento. No, no hablamos de plata, pero es tener claro, al inicio yo les contaba el resumen del proyecto, es tener súper claro nuestro resumen del proyecto, porque estas actividades, Loren, que tenemos acá, que nos permiten alcanzar nuestro objetivo, son las mismas actividades, no vamos a cambiar actividades que vamos a ver en el presupuesto. Ok, perfecto, no, clarísimo, Luisa, muchísimas gracias. Yo creo que es clarísima esa información, también en que pueden agregar filas, ¿no? Sé que nosotros como CoCrea establecimos máximo 5 objetivos, pero pues si algún proyecto tiene un poco más, no sé, porque dura más tiempo, pues también se puede incluir, ¿no? Correcto, se puede incluir filas. Exacto, de manera vertical
sin dañar la estructura del Excel y se pueden incluir filas o eliminar en los meses. Los demás permanecen igual. Maravilloso, maravilloso. Listo. Entonces pasemos al otro tema porque ya no tengo más dudas. Quisiera saber que nos cuentes el presupuesto. Entonces, ¿qué es un presupuesto? ¿Para qué sirve? Cuéntanos el formato, todo sobre el presupuesto. Bueno, Loren, ya teniendo nuestra primera parte, nuestro resumen del proyecto, nuestro cronograma, ya definimos y avanzamos en un 50%, que es saber para dónde vamos, nuestro objetivo, nuestras actividades. Ahora le vamos a dar un valor a estas actividades y a estos gastos. Ahora sí, acá metemos la palabra gastos. El presupuesto de un proyecto hace referencia al dinero que se va a invertir para ser ejecutado. También es un plan de gastos que nos va a guiar a través de la planificación y de la ejecución. Entonces, vamos a saber específicamente, entendemos la variación del precio en Colombia, bueno, de ciertos ítems, pero esto nos da una luz de cuánto nos va a costar nuestro presupuesto. Vamos a hacer un estudio de mercado si requerimos, súper sencillo, que es un estudio de mercado, es tener algunas cotizaciones del mercado para saber nuestro gasto, cuánto puede estar costando en este momento, en este 2022, para presentarme en la convocatoria CoCrea 2022. Entonces, esto es una estructura de presupuesto, Lorena. Ok, perfecto. Entonces, el presupuesto creo que es como hablar del proyecto en números, como ya decir todo lo que se va a hacer, pero cuánto me lo voy a gastar. Correcto, si le vamos a asignar un valor a los gastos y a estas actividades para saber cuánto nos va a costar cada uno de nuestros objetivos. Por eso es súper claro que hablemos en los mismos términos y siempre se va a manejar el mismo lenguaje del cronograma. Ya no vamos a cambiar nuestros objetivos en el presupuesto, pero bueno, ahorita lo vemos más adelante. Ok, Luisa, y en el formato que quisiera que nos pudieras ahorita mostrar y hablar los tips, ya no tenemos que poner de pronto el gasto en un tiempo cuando lo voy a ejecutar, por decir, tengo 100 pesos y puse que me lo voy a gastar en el mes 1. ¿Eso permanece o ya no? No, ya no va, pero antes de eso me gustaría darles como 5 tips, Loren, que permiten tener una estructura de presupuesto clave para nuestros proyectos. Entonces, el primero es identificar las actividades que requieran un costo. No todas las actividades requieren un costo. Si bien detrás de todo este desarrollo de proyectos, hay muchas actividades que no costeamos porque las hace el titular o porque las hacen de manera de contrapartida o de manera indirecta, que no le asociamos un costo porque son inherentes a nuestro proyecto. Vamos a identificar las actividades que requieren costo, ¿no? Para costear, porque eso es nuestro presupuesto, saber cuánto nos vamos a gastar en el desarrollo de cada una de esas actividades. Revisar los gastos que me implican realizar esta actividad. Si yo tengo una actividad, volvemos al ejemplo de realizar talleres, ¿qué costos o qué gastos me implica realizar esa actividad puntual, esa chiquita? Vamos en nuestro árbol chiquito. Entonces, ¿qué me implicaría? Tener un profesor, si va a ser virtual, pagar una plataforma, si va a ser presencial, pagar un salón, un refrigerio, si va a ser presencial. Entonces, esos 3 gastos me permiten desarrollar mi actividad. Entonces tenemos que tener claro, ya nuestro árbol se abre un poquito más y vamos a identificar los gastos que me permitan desarrollar esa actividad de manera puntual. Claro, yo invierto en llamadas, yo invierto en confirmaciones, pero puede que esto no me genere un costo, Loren. Entonces, por eso siempre vamos a tener presente el costo que yo le voy a poner al proyecto. ¿Listo? Venimos otra vez con el número de meses de nuestro proyecto, entonces tener presente nuestro número de meses, porque si son proyectos que superan los 12 meses, debemos tener presente una inflación, unos precios del dólar, si tenemos que adquirir insumos o equipos en dólares, entonces también tener presente estos gastos que superan o varían año a año. Puede ser que disminuya o aumenta, pero tenemos que tener presente esto y cómo se va a comportar nuestra variación, nuestro índice de precios año tras año. Entonces, y siempre tener los costos financieros del proyecto y que los vamos a ver ahorita, Loren, en el formato para que quede un poquito. O sea, algo que
Si yo tengo un proyecto a 3 años, que máximo es 36 meses, cada año yo tendría que subir un poco el porcentaje, el margen, a que el precio hoy está, para que luego no tenga que hacer esa modificación en un futuro, porque yo ya lo planeé. Claro, es tenerlo presente, es ver cómo se comporta el mercado, tener presente la inflación. Si bien nadie le va a atinar, ni el DANE le atina pues a este porcentaje exacto, sí tenerlo presente porque nuestros gastos no van a ser iguales en los 36 meses. Entonces, tenerlo súper presente de cuánto nos va a costar en el 2022 nuestro proyecto si iniciamos ejecución este año, y en el 2023 si va hasta 24 meses, o en el 2024 si va hasta 36 meses. Entonces, estos costos financieros también los tenemos que proyectar a lo largo de la ejecución de nuestro proyecto. Además, voy a meter acá un tema, no sé si sea el más adecuado, Luisa, me dices como, eso lo vemos luego, pero nosotros en los términos de referencia decimos que se pueden hacer un par de modificaciones una vez aprobado el proyecto y que ya en inicio la ejecución se puede hacer un par de modificaciones, pero ya después de esas tiene un costo adicional las modificaciones. O sea, entiendo que para este año lo que busca CoCrea es que se haga una planeación muy, pero muy concienzuda, porque entendemos que los proyectos pueden cambiar, obviamente, pero no cambiar trascendentalmente. Entonces, como sabemos que pueden cambiar, tienen posibilidades de hacer 2 modificaciones en el presupuesto y en el cronograma sin costo. Después de esas, tiene un costo cada una de estas, ¿verdad? Sí, así lo explicaste súper bien, Loren. Así es, son 2 modificaciones. Por eso es importante esta presentación, esto que estamos haciendo con los titulares, para que identifiquen cosas que a veces se salen del radar por la premura de una presentación o una convocatoria. Entonces, les estamos dando como estos tips para que tengan en cuenta que los gastos varían, que existe actividades que no generan un costo, otras que generan un costo, o equipos que requieran temas de moneda, de tasa de cambio. Entonces, este tipo de cosas, tenerlas presente desde nuestro resumen y hacia dónde vamos y cuánto tiempo duramos con cada actividad, nos permiten eliminar tanto nuestros cambios a futuro. Entonces, pues bien, son 2 modificaciones a nuestro plan de gastos y lo hacemos de manera precisa y real. ¿Cuántas personas necesito para desarrollar mis actividades? ¿Cuál es el costo? Nos permite eliminar estas solicitudes a futuro. De acuerdo. Además, Luisa, porque recordemos que este presupuesto y este cronograma lo evalúa en una etapa el evaluador. Y luego cuando hacemos modificaciones en un futuro, no sé, a los 8 meses de ejecutar un proyecto, a los 4 meses, pues puede cambiar sustancialmente lo que el evaluador aprobó. Y ya pues no tenemos la forma de devolverlo para que el evaluador lo apruebe nuevamente para ver si este cambio en el rubro o en retirar actividades que a veces dicen, no, ya no voy a hacer esto y ese rubro lo subo a tal otro. Pues muchos cambios que pueden haber pueden estar afectando los objetivos, pueden estar los resultados, puede estar afectando el impacto. Entonces, pues como ya no lo podemos pasar otra vez a un evaluador y devolvernos para que haya otra calificación, pues es necesario que haya el menor número de modificaciones en el presupuesto, en el cronograma. Por eso, Loren, era mi recomendación anteriormente en nuestro resumen y nuestro para dónde queremos, y dejar los objetivos claros. No necesitamos objetivos tan largos, simplemente necesitamos objetivos concisos que nos permiten identificar para dónde va mi proyecto, qué es mi proyecto, qué voy a hacer con mi proyecto, y con mis objetivos específicos darle alcance a cada uno de mis actividades que voy a realizar para cumplir mi proyecto. Entonces, si tenemos esto claro, nuestros cambios no van a ser tan radicales. Si yo quiero un plan de mercadeo, mi objetivo específico sería realizar un plan de mercadeo que me permita elevar mi proyecto en el mercado nacional o internacional. Yo ya tengo claro que voy a necesitar un plan de mercadeo y algunos costos. Ya, si en el transcurso el plan de mercadeo varía
por ciertos ítems o detalles que ya no es de manera telefónica, sino de manera virtual. Eso se ajusta en el camino, pero siempre nuestro objetivo, ¿para dónde voy? Para que nuestro objetivo permanece igual, nuestro objetivo no cambia, nuestro proyecto es el mismo. Entonces, tener claro este tipo de temas claros en nuestro desarrollo y resumen del proyecto. Claro, porque es que más adelante las modificaciones, lo que pensamos es que no afecte el objetivo, ni los resultados, ni el impacto, porque pues correcto, eso evaluó el evaluador y eso es, digamos, sustancial. Pero entonces, ya entrando en materia, Lu, pues bueno, yo les digo a todos los que nos están escuchando, esto que acabamos de señalar está en la página 47, nuestros términos de referencia. En el numeral 14 se señala pues esto de que solamente se pueden tener 2 modificaciones y los costos que se tienen a partir de la tercera modificación que se solicite. Entonces, esas modificaciones, independientemente de que el proyecto dure, no sé, 3 meses o 36 meses, entonces lleva a que tú lo que dices, Luisa, el titular tiene que dedicarle un poco más de tiempo a pensar qué son las variables que debe tener sí o sí, y que no puede de pronto tener novedad, porque entonces luego le va, no solamente que se demora en la revisión y el ajuste y la modificación de los documentos que se suscriben después de co-crear, sino que también va a tener un costo. Entonces, los invitamos mucho a todas las personas que están haciendo esto, le dediquen más tiempo. Hay muchas veces que uno le dedica tiempo a la redacción, que está fenomenal, pero el mismo tiempo que le dedican a la redacción del antecedente, la justificación, todo, también le dediquen un muy buen tiempo a esta otra parte que es casi que el 50% del proyecto. Pero bueno, ya pusiste aquí el formato, te dejo para que lo puedas explicar y luego hago mis preguntas. Listo, Loren. Bueno, entonces también vamos a diligenciar, siempre vamos a diligenciar todas nuestras casillas de nuestro proyecto. Recordemos que son evaluadores externos y debemos tener acá nuestro proyecto tal cual como aparece en la plataforma, el valor del proyecto tal cual como aparece en la plataforma, sin ningún cambio. Venimos de nuestro árbol, de nuestro cronograma y voy a ponerle un poquito más de zoom para que veamos porque está bien extenso. Entonces, no sé si recuerden que hemos puesto un ejemplito de realizar taller de formación. Entonces, si diligenciamos y no dañamos nuestro cronograma, se va a ver reflejado acá en nuestro presupuesto. Entonces va a ser un poquito más fácil ya el diligenciamiento de porque vamos a iniciar con los gastos, porque esto ya estaría. Vamos a hacer el ejemplo que se nos pasó acá. Aumentar o capacitar. Entonces acá nos sale realizar taller de formación y más abajo ahorita vamos a ver la que incluimos, la de capacitar. Entonces está nuestro objetivo específico, vamos a redactarlo nuevamente. Nuestras actividades están anidadas al cronograma, están anidadas. Vamos a poner otra que sea formador. Y esperemos que no nos haga quedar mal el formato. Perfecto. Acá, formador. Entonces estoy colocando como letras, cada uno va pensando su proyecto, cómo va el árbol que les mencionaba, siempre de lo general a lo particular, y acá vamos a meterle el gasto, cuánto nos cuesta realizar esta actividad. Entonces, realizar talleres de formación, y vamos con este ejemplo súper sencillo. No queríamos dar ejemplo porque no queremos encasillarlos, no queremos que si no es como Luis habló en la capacitación, en la charla, pues no se puede hacer de otra manera. No, la idea es que cada proyecto es súper diferente. Esta economía creativa tiene muchos matices, tiene 1000 formas de hacer las actividades, entonces no queremos encasillarlos con ningún tipo de gasto o rublo que se pueda realizar o alguna actividad. Entonces, lo que yo les decía, realizar el taller de formación, ¿qué gastos requiero? Puede que yo haga muchas actividades como titular, pero ¿qué le voy a poner valor? ¿A qué le voy a poner valor a este taller? De pronto a un formador. Y de pronto va a ser virtual, de pronto a una plataforma.
Entonces, estos gastos se me van a ver reflejados en el desarrollo de mi actividad. Entonces, el detalle del gasto. ¿Qué es un detalle del gasto? El detalle del gasto es si se quiere alquiler, compra, honorarios u otros. Entonces, la plataforma puede ser de manera mensual o de manera mientras dura mi formación. Entonces, esto sería otros, porque puede ser un solo gasto, en un solo mes. Y un formador, estos son horarios, porque sería repetitivo, de pronto por 2 o 3 meses. Si requerimos 2 meses de estos honorarios, colocamos 2. Si esto es 1, porque se hace la compra solo una vez de esta plataforma. Entonces acá el tipo de medida, ¿cómo le vamos a pagar a nuestro formador? Mensual, semanal, por capacitación, por taller, ya eso lo definen ustedes. Acá vamos a poner mensual. Y acá es solo un pago por un tiempo determinado. Vamos a colocar el valor unitario, sobre todo para los proyectos largos. Debemos tener presente que si yo requiero honorarios y van a ser a 36 meses, pues ya debo calcular en promedio cuánto le cancelaría a esta persona por los honorarios a 36 meses. Vamos a poner un valor unitario y ese valor unitario lo vamos a multiplicar. Acá está formulado. Sugerimos no dañar la fórmula. Está formulado a nuestro valor total. Y vamos a identificar si estos costos para lograr mi objetivo específico 1 y mi actividad 1.2, vamos a recursos de contrapartida, que son todas. Recordemos que la partida corresponde a todos los recursos o inversiones y donaciones sujeta a beneficio tributario. Y lo contrario es la contrapartida, que son recursos no sujetos a beneficio tributario y generalmente los pone el titular. Lore, no sé si acá me quieras recordar cuáles son las reglas de esta convocatoria referente a la partida y a contrapartida del valor del beneficio tributario. Ok, claro que sí. Bueno, tenemos la división de partida, que es aquellos recursos que son objeto del beneficio tributario. Y lo puede poner el mismo titular si nos vamos por proyectos con aportes propios, o lo puede poner un tercero cuando nos vamos por proyectos con terceros, con aportes de terceros. Entonces, esa es la partida, es lo que se pone en efectivo, únicamente en efectivo, y es objeto de beneficio tributario. Para este año lo que cambió es que este es un porcentaje hasta el 100% del valor total del proyecto. Puede ser que se pida hasta el 100%. Pero también hay la posibilidad de contrapartida. Y la contrapartida es lo que pone el titular, que no es objeto de beneficio tributario, y puede ser monetizado o no monetizado. Cuando hablo monetizado o no monetizado, también hablo en especie, que también nos han escuchado hablar. Entonces puede ser que un titular diga, mire, yo voy a poner como contrapartida el préstamo de mis instalaciones. Pues igual lo sumo. Ahorita tú vas a hablar de eso un poco, cómo se suman, se pone lo que es en especie, y tenemos esto que podemos poner por plata o que podemos poner en especie, y hay que cuantificarlo y no es objeto de beneficio tributario. Y también pues podemos manejar todo el porcentaje, porque pues ya como el 100% no podemos solicitar de aportes, pues podemos manejar esos partida y contrapartida en el porcentaje que nosotros querramos. Podemos pedir 70-30, 80-20, 90-10, 50-50, no importa. Lo importante es que la suma de la partida y la contrapartida nos dé el valor total del proyecto. Entonces es muy importante tener en cuenta estos conceptos. Sí, Lorena, así es. Por eso me parece chévere lo que acabas de explicar, cómo monetizamos o cómo le damos valor de pronto a los recursos o activos fijos del titular. Si el titular tuviese una plataforma donde realizar estas capacitaciones, simplemente este valor total
le podemos decir que generalmente esta plataforma tuviera un costo de 1.500.000 y la asume como contrapartida. Entonces la asumimos como contrapartida. Estoy señalando el verde en partida, que son los recursos sujetos a beneficio tributario, y el amarillito para que identifiquemos acá. No tiene colores nuestro formato, no tiene colores, simplemente es a modo de ejercicio. Le asignamos un valor y eso es lo que monetizamos al tener equipos o arrendamientos o equipos propios. Si se los alquiláramos a otra persona, ¿cuánto nos costaría estos equipos? Si tenemos un espacio para desarrollar nuestro proyecto, que es una oficina propia del titular, ¿cuánto nos costaría esto arrendársela a un tercero? Entonces, esto es lo que tú explicabas, Loren, de monetizar nuestra contrapartida. Si bien no es obligatoria, hay muchos ítems que el titular aporta y no le pone un valor. Entonces, es importante también, es bienvenido los recursos, aportes en personal, en donación, en efectivo, todo lo que ustedes deseen colocar como contrapartida y siempre va a ser nuestro valor total del proyecto. Si tenemos el ejercicio bien, mira, acá está reflejado. Y vamos con algo súper sencillo, que era este valor, que hace referencia a la sumatoria de estos dos por ahora, ¿no? Porque vamos a ver hacia abajo qué otros ítems tenemos en nuestro formato. Entonces, simplemente ya tenemos nuestro árbol, nuestro objetivo específico, recapitulo las actividades súper claras y los gastos que yo voy a requerir para desarrollar esta actividad. Seguido esto voy a identificar cuál es el valor de mi gasto de manera unitaria y por cuánto tiempo voy a requerir esa inversión o ese valor. Entonces, ya nos dimos cuenta. Y si esto hace parte de la donación, objeto de beneficio tributario, los aportes que tenemos, las inversiones o donaciones, o si por el contrario, como titular, voy a asumir ese gasto. Esto se maneja de manera repetitiva hasta llegar a mi objetivo 5, que es el ideal. Repetimos, si tiene más objetivos o menos objetivos, simplemente eliminamos las casillas o incluimos nuevamente, duplicamos, se duplica señalando todo esto, mi objetivo 5 para incluir un nuevo objetivo 6 y se insertan nuevas filas para no dañar el formato. Les recomendamos esto para que después no queden un poco perdidos. Si bien recuerdan, veníamos de un cronograma de gastos transversales. Acá se ve reflejado nuestro cronograma, ahora con gastos. Le vamos a poner el valor a nuestros gastos. Entonces, los gastos transversales son todos los que contribuyen de manera transversal al desarrollo de todos nuestros objetivos y se hace de manera periódica en nuestro proyecto. Le asignamos un valor, le asignamos el título del gasto, lo contabilizamos y definimos si es partida o contrapartida. Este pago, estos gastos obligatorios es súper importante. Ahorita Loren profundiza en estos temas, pero es súper importante que estos gastos obligatorios son costos de manejo de patrimonio autónomo, cuenta bancaria, el pago de COCREAM, los costos de auditoría se aplican, ¿no? Ahorita vamos a ver esos temas. Y este 5%, que son sobre los recursos de partida de sujeto a beneficio tributario, va a ir siempre por nuestro valor de partida, porque son gastos sujetos a inversión, es un gasto que va sujeto o sale del dinero de la inversión o donación realizada para nuestro proyecto. Entonces, este 5% de los recursos de partida es sobre este valor, sobre el total de los recursos de partida, sobre estos 2 millones de pesos. Entonces lo vamos a tener súper presente, que son el 5% de nuestros, ¿qué? De nuestro recurso de contrapartida. Dañé la fórmula. $5 por los 2 millones de pesos que teníamos de contrapartida. De partida, discúlpame, partida.
En este caso son 100.000. Y esto nos va a reflejar el valor. A ver, déjame ver si me ubiqué bien porque no veo, lo oculté. Acá, nuestro recurso de partida va en esta columna. Todos estos son nuestros recursos de partida. Y debo ubicar mi 5% siempre en los recursos de partida. Acá, perfecto, es como lo veía. Entonces, ese es el 5% de partida. Entonces, si vemos, aquel lo ubiqué mal porque no veía, por eso me devolví, Loren. Estos 100.000 del ejercicio son recursos, es un valor que se debe pagar con los recursos de inversión o donación y deben ir sumados al valor total de los recursos de partida. Total que mi proyecto ya aumentó. Y este va acá. Su valor en 100.000 pesos. Antes teníamos un valor de 2 millones, aumentó el valor del 5% y aumentó y se mantiene igual nuestros recursos de contrapartida. De tal manera que ya tenemos claro hacia dónde va mi proyecto. Asimismo, hay costos transversales, costos de patrimonio autónomo que debemos tener presente, cuánto nos cuesta manejar un patrimonio autónomo por el tiempo estimado, cuánto nos cuesta mantener una cuenta bancaria para nuestro proyecto, cuánto nos cuesta generar la auditoría, que ya vas a explicar las condiciones de auditoría, mantener estos recursos. Todos estos se adicionan al valor de los recursos de partida porque hacen parte de esta inversión o donación realizada por mi proyecto. De tal manera que pasamos a un resumen, ya tenemos, vamos a volvernos a nuestro árbol, tenemos un valor de nuestro objetivo específico. ¿Por qué tenemos un valor asignado a nuestro objetivo específico? Porque ¿cuánto me cuesta desarrollar mi objetivo específico 1? Es la sumatoria de estas actividades. Y estas actividades, a su vez, como les decía, es un árbol, tiene unos gastos asociados. Si yo resumo estos gastos, me va a dar el valor de mi objetivo específico como partida, que son los recursos sujetos a beneficio tributario. Esto es súper interesante, Loren, esto es nuevo, porque me identifica claramente, pasamos a la parte resumen, la hoja que se llama resumen, que ustedes y nosotros vamos a tener presente cuánto me cuesta mi proyecto y cuánto voy ejecutando informe tras informe, cuánto voy haciendo en mi proyecto. Es súper importante este resumen porque nos diligencia el título del proyecto, el titular, la duración en meses, de nuestro proyecto. Entonces, listo. La duración en meses de nuestro proyecto, el título, el titular, el valor de la partida, que eran los mismos 2.100.000 que ahorita estamos haciendo el ejercicio. Acá ya se autodiligenció el presupuesto total, que es la sumatoria de estos dos. Y el pago del 5% de los recursos sobre los recursos de partida. Acá lo dejamos sin formular para que por favor ustedes rectifiquen que es el 5% sobre los recursos de partida y como un doble chequeo, siempre tengamos un doble chequeo en el Excel. Si yo diligencio bien mi objetivo número 1, mi sumatoria, se verían reflejados de manera completa, todo es un ejercicio ya muy largo, muy extenso. Yo podría decir cuánto cuesta desarrollar mi objetivo 1, cuánto cuesta desarrollar mi objetivo 2, obviamente si requiero más objetivos incluimos más filas, cuánto cuestan mis gastos transversales y mis gastos obligatorios y cuánto voy a poner como contrapartida, si la voy a poner o no. Esto simplemente me permite evidenciar rápidamente cuánto me cuesta mi proyecto y cuánto me cuesta cada objetivo. Si voy bien en el momento en que empiezo a hacer seguimiento, si voy bien desarrollando mi objetivo 1, si de pronto mi objetivo 2 está subiendo de precio, cómo lo puedo controlar. Este tipo de cosas nos permiten hacerle un seguimiento claro a los proyectos en ejecución.
Loren, no sé si hasta acá tengas más dudas, preguntas. Sí, tengo varias. Yo, ¿sabes qué veo, Luisa? En nuestro formato tenemos en el cronograma unos numerales, ¿no? Como que ahí se acaba viendo y hay, por ejemplo, en el objetivo 1, por ejemplo, dice 1.1, 1.2, ¿sí? Y cuando vamos al objetivo 2, dice 2.1, 2.2. Luego eso se ve en el presupuesto. Entonces, eso quiere decir que lo que yo pongo como actividad en el 2.1 en el presupuesto debe ser esa misma actividad. Correcto, por eso les decía que nuestro árbol se va a mantener en nuestro cronograma y que en nuestro cronograma pensáramos que son actividades. Obviamente, Loren, tú puedes hacer muchas actividades en tu proyecto, pero son actividades que les va a poner un costo real después en el presupuesto para contabilizar y saber cuánto me cuesta desarrollar cada actividad con esos gastos. Entonces, por eso está el cronograma y vamos a hablar en los mismos términos, nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos y nuestras actividades se van a reflejar tanto de manera idéntica en nuestro cronograma como en nuestro presupuesto. ¿Qué le añadimos al presupuesto? Son los gastos. ¿Qué gasto requiero yo para realizar mi actividad? Entonces, vamos a hablar siempre en los mismos términos, solamente en el presupuesto le incluimos la palabra gastos, que van a tener un valor, que va a tener un número de meses específico si se requiere, o una única vez, dependiendo de la periodicidad de cada proyecto, o si son compras, o si son adquisiciones. Entonces, es súper importante que tengamos claro en nuestro mapa, nuestro resumen del proyecto, escrito para ir trabajando en nuestro árbol de objetivo general, objetivos específicos, actividades, y después de las actividades reflejamos los gastos que me implica o el costo que me implica desarrollar cada actividad y se mantiene la misma estructura, le asignamos un costo. Ok. Otra pregunta, ¿un proyecto debe tener siempre gastos transversales o puede que no tenga? ¿O usualmente No, los tiene? usualmente tiene algún equipo de coordinación o seguimiento, puede que este gasto transversal sea financiado por el titular, que sea alguna persona de su organización. Entonces puede que se identifique y lo puedas poner como contrapartida o lo puedas sumar a los gastos de partida de inversiones y donaciones, pero no siempre tiene. Recordemos que son proyectos de diferentes tipos. Acá hay demasiados proyectos y eso es lo bueno de la economía creativa. Ok, no importa que lo dejen ceros. No importa que lo dejes en ceros. Bueno. Lo que sí no puedes dejar en ceros, porque siempre vamos a tener son un 5% del valor de nuestra convocatoria, unos gastos financieros, ya sea por cuenta bancaria, como 4 por 1000, o ya sea la apertura del patrimonio autónomo y el manejo del patrimonio autónomo. Esto siempre nos va a generar un costo, siempre. Ok, otra pregunta rápida, sí, Tata, es que me acuerdo todo lo que nos preguntan. ¿Está formulado y hay que mantener las fórmulas en el formato? Está formulado de manera puntual lo que se requiere formulación. Y cuando les decía en el resumen del proyecto que hay que hacer un doble chequeo, hay espacios que no están formulados simplemente para que el titular haga un doble chequeo con lo que está formulado. Entonces vamos a encontrar celdas formuladas y celdas sin formular para que por favor revisemos y hagamos un doble chequeo, porque son temas financieros, sobre todo en el presupuesto y en el resumen, lo que nos permite evidenciar si nuestro proyecto está bien diligenciado, si va por buen camino y demás. Siempre podemos hacer un doble chequeo en Excel. Ok, y finalmente para recapitular algo que es muy importante, la partida, que es el valor de objeto de beneficio tributario, es los costos del proyecto más el 5% de los costos de la convocatoria más los costos del vehículo financiero, ¿sí? Correcto, así es, así lo vimos en el ejercicio, vimos que nos salió un 5% de 100,000 y automáticamente nos mostró primero, Loren, es súper claro, primero vamos a sacar todos nuestros costos y gastos de nuestro proyecto sujeto a beneficio tributario y sobre ese valor, si lo diligenciamos bien, vieron que el Excel nos mostró que era 100,000 era el valor del 5% en este ejercicio y automáticamente se lo sumó al valor de la partida. Entonces siempre primero hacemos la actividad de cuánto nos cuesta desarrollar el proyecto con la inversión o donación que recibiremos y a ese le sacamos el 5%, incluidos los gastos financieros. Siempre primero
actividades, costos financieros que van a ir incluidos por partida, sujetos a beneficio tributario, y a esa sumatoria le sacamos nuestro 5%. Perfecto, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Ven, una pregunta como hablamos luego de modificación. Recordemos que este 5% siempre tiene que ir como gastos de partida, sujeto a beneficio tributario. O sea, no son de contrapartida, siempre no, sujetos siempre a beneficio. el 5% de la convocatoria, si lo establece la norma, va como gastos de partida, valor sujeto a beneficio tributario. Ok, bueno, te cojo muchas preguntas porque este es un tema sensible para todos nuestros titulares. Si, por ejemplo, quedó avalado mi proyecto, ¿vale? Avalado, pasó todo el filtro, va a empezar ejecución y se le olvidó meter una actividad. Se le olvidó, entonces se puede hacer modificaciones de incluir una nueva actividad. Una nueva actividad no es posible, Loren, porque ya tenemos nuestro, tú me hablas del momento una vez evaluado y avalado, ¿verdad? Sí, ya va a empezar y ya dijo, bueno, listo, inicié el primer mes, estoy ejecutando y dice, me olvidé, Luisa, te llaman, me olvidé meter tal cosa que la necesito. ¿La pueden incluir? No, Loren, no podemos incluir nuevos gastos o nuevos rubros porque esto implica que esto tiene ya un peso y el evaluador ya revisó la estructura del presupuesto y le dio un aval para saber nuestro presupuesto y nuestros gastos, cómo están aportando a desarrollar la actividad específica. Entonces, nuevos rubros y gastos no son viables, no se permiten, una vez inicia el proyecto, incluir. Por eso recordamos que es necesario tener claro nuestras actividades se mantienen, y si dentro de esta actividad yo deseo cambiar el modo para realizarla, perfecto, pero nuevos rubros o nuevos gastos no es permitido. Ok, listo, ya no voy a hacer más preguntas, ya vamos a cumplir como una hora y yo aquí haciéndote preguntas, Listo. estoy emocionada, pero bueno, sigamos. Te doy el paso para gastos, para lo que sigue. Ok, listo, me toca a mí. Bueno, resulta que en la convocatoria tenemos algo que se llama gastos no aceptables. Son gastos que no se deben incluir en el presupuesto como partida, ¿no? Puede ser que lo pongan como contrapartida en algunos, por ejemplo, pero en general es que no sean tenidos en cuenta como objeto de beneficio tributario. Entonces, ¿cuáles tenemos? Estos están enlistados en los términos de referencia. Tenemos gastos administrativos y de funcionamiento de las organizaciones. Es muy importante que el titular diferencie de los gastos ordinarios que mantiene él con su organización, con su actividad ordinaria, y otra era el proyecto. Entonces es muy importante que todos los gastos que se involucren en el presupuesto tengan que ver con la ejecución única y exclusivamente del proyecto y no de la organización. 2, no se pueden incluir hipotecas o levantamiento de prendas por garantía. No se pueden tener en cuenta también el pago de multas y sanciones, ni el de impuestos, tasas o contribuciones. Y cuando hablamos de impuestos, tasas y contribuciones es, por ejemplo, un impuesto predial, por ejemplo, un impuesto de vehículo, porque hay impuestos que sí se deben tener en cuenta, que son los impuestos, por ejemplo, asociados a la compra de un bien o un servicio. Entonces, por ejemplo, si yo necesito comprar tela, porque mi proyecto tiene que ser confección de prendas, pues la compra de la tela pues tiene cargados unos impuestos, por decir el IVA. Y esto es muy importante. Cuando hagan el presupuesto y pongan los costos, incluir los impuestos asociados, por ejemplo, el IVA, o si tienen que pagar honorarios, pues todo lo asociado a los impuestos de estos honorarios o de esta nómina. Es muy importante porque si no luego la van a subir, a incluir, porque pues todo producto o bien o servicio que se adquiera tienen estos impuestos asociados, se les incrementa el valor. Pero este tipo de impuestos que señalamos acá como gastos no aceptables son como los que yo les indico que están en el impuesto de vehículo, por ejemplo, impuesto de tasa a la gasolina,
tasa bomberil, contribuciones, valoraciones de obras públicas, estampillas. Por ejemplo, tenemos una contribución para fiscal para los espectáculos públicos. Esta no debe ser incluida. Entonces, en la página 35, en el numeral 4, tenemos como qué son todos los impuestos que no se deben tener en cuenta, porque hay otros como los que les indiqué que sí deben tenerse en cuenta, como es el IVA. También entonces tenemos otros gastos como los previos o retroactivos. Y esto aquí me da pie para hablar mucho, pero voy a tratar de contener. Es que es importante que todos los proyectos que se presenten no hayan iniciado antes. Entonces hay proyectos como, no, inicié un mes antes al aval o a la suscripción de documentos. Esos gastos que ya hayan incurrido, pues no pueden ser tenidos en cuenta. O hay proyectos que se hacen por fases. Entonces, tiene una fase de compré unas máquinas antes y entonces me las pagan, por favor, con este proyecto. No, porque usted ya las adquirió. Las puede poner, si es viable, como contrapartida, pero no pueden ser pagadas a través de los aportes. También recursos destinados a deudas o capitalización de deudas, es decir, hay algún impuesto que se debe, algún crédito que se debe, no podemos incluir esto. Y tenemos algo muy, muy interesante y súper importante, que es la adquisición de activos fijos. No se puede contemplar la adquisición de activos fijos que no se agoten en el proyecto, excepto en unos casos. Entonces, Luisa me regala la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esos casos en los que sí se puede adquirir activos fijos? Solamente en estos 4 situaciones. Una, para proyectos de construcción, dotación o adecuación de infraestructura. Maravilloso, como tenemos esta línea, ahí se puede. Se puede proyectos de dotación y equipamiento tecnológico especializado para industrias culturales y creativas. Entonces, por ejemplo, va a dotarse un estudio de grabación y se requieren las consolas, se requiere unos computadores con unos desarrollos necesarios y específicos para que funcione este estudio de grabación, pueden incluirlo acá. Activo como, por ejemplo, proyectos de bienes se puede solamente cuando un bien de interés cultural es de uso público. Entonces, sí se va a tener alguna intervención, dotación o adquisición, pues solamente cuando el bien de interés cultural sea de uso público, por ejemplo, una iglesia, un museo. También tenemos proyectos de dotación y equipamiento para procesos de formación cultural y creativo, y ahí tenemos una lista inmensa. Por ejemplo, cuando se requiere dotación de instrumentos para una escuela de música, o por ejemplo para unas salas de ensayo necesitamos un piano de cola. Es todo esta dotación y equipamiento para procesos de formación, maravilloso. Es importante aclarar que para ninguno, esto sí es rotundamente prohibido, se podrán adquirir predios o inmuebles. No podemos adquirir que voy a comprar, la primera fase de mi proyecto es comprar la casa, luego modificarla, adecuarla y luego dotarla porque es que va a ser un teatro o va a ser un museo o va a ser una casa de la cultura. No, no podemos adquirir predios o inmuebles, o también, por ejemplo, no voy a hacer una camioneta porque es que la camioneta va a ir y venir y me ayuda en el proyecto. No se puede en ningún momento adquirir este tipo de inmuebles. Entonces es muy importante porque en la tabla de evaluación, esto es lo que miran los evaluadores, uno de los tantos ítems que miran los evaluadores, y que también, digamos, COCREA va a volver a verificar en el momento en que se vaya a ejecutar el proyecto. Volvemos a verificar que no hayan estos gastos no aceptables. Bueno, ya hablando de los gastos no aceptables, quiero introducirme rápidamente en los gastos obligatorios de lo que hablaba Luisa. Tenemos 3 gastos obligatorios. Uno,
Bueno, muy rápidamente, porque Luisa ya los explicó y ustedes lo vieron en el formato de presupuesto, es que tenemos unos costos de vehículo financiero. ¿Y que hablamos de vehículo financiero? Es por donde se van a administrar los recursos objetos de beneficio tributario. Entonces, sea cuenta bancaria o patrimonio autónomo, debe tener unos gastos ahí en ese renglón. Obviamente, patrimonio autónomo, posiblemente los costos sean mucho más altos por el mecanismo, pero en la cuenta bancaria también tenemos que mirar si hay cuotas de manejo, si hay costos de, por ejemplo, que se hagan transferencias nacionales o internacionales, el gravamen de movimientos financieros, que puede estar cubierto, pero puede sobrepasar este valor, o puede que no lo cubran, porque recuerden que el 4 por 1000 está solamente para una cuenta bancaria, entonces pues puede ser que esta cuenta no esté exenta. Entonces ustedes tienen que revisar eso y es muy importante que lo tengan claro. Tenemos los costos de la convocatoria, que es el de un 5% de los aportes. Entonces ahí siempre hay que revisar en el presupuesto que se calcule el 5% de los aportes, es decir, del valor del beneficio tributario. Y los costos de auditoría, esto es muy importante porque los costos de auditoría es un gasto obligatorio, pero no para todos. Ojo, hay unos requisitos, y los requisitos son aquellos que sean, cuando es cuenta bancaria, mi proyecto es de cuenta bancaria y se van a manejar ahí valores mayores a 1.000 millones de pesos, tengo que tener una auditoría. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Porque nos han hecho una pregunta como, bueno, pero es que las cuentas bancarias es solamente, o sea, es para cuando son menores de 100 salarios mínimos legales vigentes. Ojo, porque quienes invierten en sí mismos en la modalidad de proyectos con aportes propios pueden manejarlo a través de una cuenta bancaria. Entonces, para cuando esos titulares tengan que manejar en cuenta bancaria valores de más de 1.000 millones de pesos, pues tenemos que tener una auditoría. Y cuando es para patrimonio autónomo, todos los proyectos que se manejen los recursos de aportes por patrimonio autónomo y superen los 2.000 millones de pesos, tiene que tener una auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, ahora quiero señalarles, porque nos han hecho varias preguntas, bueno, ¿y cómo son las condiciones de la auditoría? Resulta que en el formato que estaba mostrando Luisa, tenemos, además del instructivo, luego la pestaña del cronograma, luego la pestaña del presupuesto, luego la pestaña del resumen, que ya se las mostró Luisa, y al final tenemos las condiciones de la auditoría, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta varias de las características acá. Por ejemplo, decimos en esto cuáles son las condiciones de vinculación de una auditoría en el proyecto. Entonces, primero que todo, la auditoría la puede ser una persona natural o una persona jurídica. Pedimos que se acredite 4 años de experiencia en auditoría o revisoría fiscal con empresas públicas o privadas, y que tenga un registro ante la Junta de Contadores con certificación de antecedentes disciplinarios con fecha de la emisión, digamos, a la vinculación no mayor a 30 días. Esas son las características. Cuando ustedes vayan a buscar una auditoría, pues aquí está. Y pues tienen que tener en cuenta varias cosas este contrato que suscriban con ellos, que garanticen que, digamos, siempre tengan claro todos los formatos que deben presentar para el informe establecidos por COCREA. Deben siempre estar muy atentos para remitir las aclaraciones que les solicitemos a la auditoría cuando presente sus informes. Deben atender también todos los requisitos de procedimiento que señala COCREA para presentar estos informes, y el titular no debe tener ninguna injerencia en cuanto a estos informes. Digamos, la auditoría es una persona externa que debe tener completamente información del proyecto, la información necesaria para presentar los informes que pedimos y en nuestros formatos, y totalmente autonomía
del titular. Es muy importante tener esta autonomía. Bueno, y se deberán presentar en los tiempos que se señala en la convocatoria, ¿no? Entonces, cuando el tiempo de ejecución de un proyecto es inferior o igual a 12 meses, deberá presentar un informe a la mitad de tiempo de ejecución del proyecto y otro al final. O sea, no, la auditoría no nos tiene que mandar informes mensuales, quincenales, sino acá señalamos cuando es de un mes, por decir algo, a 12 meses, un informe a la mitad de tiempo de ejecución y otro al final. Y cuando el término de ejecución es mayor a 12 meses, hasta 36, deberán presentar un informe de auditoría cada 6 meses, ¿de acuerdo? Cada 6 meses deberán presentar estos informes. Entonces, pues es muy importante tener estas características. No sé, Luisa, si tienes algo que agregar frente a esta información o si tienes alguna duda frente a lo que expuse. Lo hice muy rápidamente porque ya nos vamos a pasar de la hora que teníamos a todos citados. Igual todo esto que se señaló están en los términos de referencia y en nuestros formatos. Digamos, nada es nuevo acá, sino que ya está en pleno conocimiento de nuestros titulares. Loren, ¿quién hace una auditoría? ¿Quién nos ayuda a hacer la auditoría? ¿Cómo podemos buscar esa empresa? ¿O es una persona jurídica? ¿O es una persona natural? ¿Quién hace la auditoría? ¿O cómo Sí. podemos buscar esa auditoría? Bueno, hay empresas especializadas en formular estos o hacer seguimiento. Es una persona natural o jurídica, como lo mencioné. Puede ser, digamos, las empresas que ya antes le han dado prestar ese servicio a nuestras organizaciones o pueden conseguir una nueva auditoría. Nosotros en CoCrea no tenemos ningún listado de auditorías, pero el titular está en total libertad de poder cotizar según estas condiciones cualquier tipo de empresa o persona natural que se dedique siempre y cuando cumpla con las condiciones que mencioné. Perfecto, Loren, muy claro, muchas gracias. Nada, es muy importante decir que cuando presenten los informes el titular y junto con el informe de la fiducia cuando es patrimonio autónomo y tengamos el de la auditoría, pues los tres deben ser claros y tener la misma información. Cualquier disparidad en la información creo que llevará a que el área de Luisa pues ya sea una alerta y pueda requerir al titular para que nos dé mayor información porque toda la información en los reportes o informes que se presenten deben estar muy encadenados, coordinados, coherentes y mostrar que se hizo la ejecución tal y como se planeó en el presupuesto y en el cronograma. Así es, Loren, es importante recordar que es la ejecución técnica, tanto financiera, pero de pronto eso lo veremos después en una charla más adelante, podamos dedicar un espacio al seguimiento, pero todos los temas de auditoría, informes de auditoría, informes del titular, informes del patrimonio autónomo deben venir soportados con las cuentas de cobro, facturas, extractos bancarios, todo debe coincidir con lo plasmado en nuestro presupuesto. Bueno, no, pues Luisa, fue un placer. Yo creo que nos tomamos unos minutos de más a nuestros titulares, pero era un tema muy importante. Creo que si hay dudas, inquietudes que seguro surgirán, bueno, las pueden presentar al correo info@colombiacrea.org. Esto es un correo en el que permanentemente estamos atentos a responder todas sus inquietudes. Aquí ya Backstage nos puso la información. También que estén muy atentos en nuestros canales de comunicación como Facebook, tenemos también Twitter, YouTube, donde tenemos estos espacios. Cada martes nos estamos reuniendo, el otro martes tendremos un nuevo tema. El día de hoy yo creo que con esto ya quedó para que ustedes puedan estudiar sobre cómo presentar estos formatos y que puedan tener el menor grado de error en su formulación. Gracias, Luisa. Gracias, Loren. Muchas gracias. Espero que sea de ayuda esta charla.
Quiero decirle a todos los empresarios, pero quiero que los empresarios se vean desde dos ámbitos. La gente del mundo del mercadeo y del mundo de las comunicaciones y la gente del mundo de los impuestos y de la gran administración de las compañías, porque en el país que ha demostrado un gran éxito de proyectos como el proyecto CoCrea, el beneficio CoCrea, es Brasil. Brasil, a través de esa ley que llamó la Ley Rouanet, hizo que hoy en día muchísimas marcas de bancos, seguros y de todas las categorías inviertan montos muy importantes en cultura y en economía creativa, porque ese beneficio, además de tener beneficios muy importantes fiscales como los del beneficio CoCrea, hace que muchísimas personas escojan las marcas que invierten en cultura, que patrocinan cultura, que donan cultura. Es un tema de reputación, pero también de valor. Los clientes prefieren las marcas que invierten en proyectos de cultura y proyectos creativos. Eso es lo que va a pasar en Colombia cuando todos entendamos cómo lograr poner nuestros presupuestos de mercadeo comercial y de comunicaciones de las compañías y beneficiarnos por este gran beneficio de la ley CoCrea.